A su Biblia y vamos a ir al mensaje de hoy y lo hemos, como le hemos dicho, lo hemos titulado, quiero que busque Jeremías 10, 2 y 3. Jeremías 10, 2 y 3. Vamos a darle lectura y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Dios bendiga y su Espíritu nos guíe en este día a través de este mensaje. Siéntese. Cuando nosotros hablamos, como ya le dije, el tema será la verdadera historia de la Navidad. Y cuando le pongo así es porque yo no ando especulando que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Voy a ser muy claro. Esta es la historia de la Navidad. Y yo quiero que usted verdaderamente entienda, y si cree que vale la pena abstenerse de esto o no, porque los seres humanos somos libres, ¿verdad? ¿Verdad que somos libres? Sí. Usted usted hace de su vida como lo que usted quiere. Pero tomamos este versículo con la idea de que aquí Dios dice y prohíbe, Jehová dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leña del bosque, y esto habla de un rito religioso, de un ídolo, de un santo, como lo llamen, que dice que las naciones que hacen, van al bosque, cortan un leño y hacen un ¿qué? Un dios, un santo. Y aquí yo no voy a hablar de esa área, sino que ni voy a usar esto para decir que de aquí viene el árbol. Esto está hablando de que cortan leño y hacen un dios. Así lo sigue explicando. Pero ¿qué quiero decir? Hasta esto Dios lo llama que es una costumbre. ¿De quién? De los pueblos. ¿Y son qué? Vanidad. Son vanos. O sea, eso es vano. Y fíjese que la palabra costumbre quiere decir creencia. Ellos creen en eso. Es una costumbre, pero que creencia, idea, porque la palabra costumbre quiere decir eso, creencia, idea, valor, o por lo menos de algo que les conviene a ellos. Y si hablamos de la tradición, igual, creencia o comportamiento que se pasa de generación en generación, o un uso social a veces obligatorio, a veces lo hacen obligatorio. Hay cosas que son obligatorias a veces hasta en iglesias, que se dicen ser iglesias, pero en realidad no son iglesias, porque la iglesia de Cristo es una nomás. Y esa no hace cosas raras, ni cosas que no son. Pero a veces hay religiones que tienen esto como eso, como algo obligatorio, que usted lo tiene que hacer. Ahora bien, vamos a ir, porque quiero ser breve con esto, y quiero ahora sí hablarle que en primer lugar yo le pongo, porque conozco la historia, he estudiado la historia de la iglesia, los cristianos de los primeros siglos vivieron sin andar con estas cosas de celebración. Como decía uno predicador por ahí diciendo, ningún apóstol anduvo celebrando esto, para decir que
ni la iglesia primitiva, porque pasaron cientos de años sin que la iglesia no hiciese nada de esto. ¿Y qué es lo que tenía la iglesia primitiva? Persecución. Eran perseguidos ¿por quiénes empezaron a ser perseguidos la iglesia primitiva primero? Ustedes que saben de historia. Primero empezaron por los judíos religiosos. Los empezaron a perseguir, y incluido Pablo, ¿verdad? Que era un judío religioso y mataba a todos los cristianos que se le atravesaban por ahí. O sea, los llevaba, dice, y les daban muerte. Después de eso, los emperadores hacían lo mismo. No solamente eran perseguidos por los religiosos, sino por los emperadores. Y después, ¿por quién más? Deben de estudiar un poquito. Damos clases, 2 años de instituto ahí damos la historia de la iglesia. Por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los cristianos solamente vivieron como perseguidos, hermano, perseguidos. Solo un ratito que gozaron cuando Constantino dijo que iban a hacer la iglesia del gobierno, del emperador. Solo un ratito, pero luego la iglesia les vino, como dicen, ese fue un trago amargo que solo fue una endulzadita, y después vino lo peor, la peor persecución que la iglesia ya ha tenido. La adopción de la fecha de la Navidad como 25 de diciembre, el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que era el acontecimiento social principal, llegaba a su apogeo el 25 de diciembre, y para hacer fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo, según ellos, sin abandonar sus fiestas, el Papa Julio I, escucha esto, ¿quién dije? El Papa Julio I pidió en el 350, esto es historia, puede encontrarlo, que el nacimiento de Cristo fuese celebrado en esa misma fecha del 25 de diciembre, que se le celebraban a todos los paganos, todo el paganismo que había ahí detrás. Hablando del nacimiento de Jesús, no fue el 25 de diciembre. Las pruebas bíblicas, nacimiento de Jesús en la Biblia, en Lucas, y quiero decir algo, porque algunos piensan que esto es que yo lo escribí todo. No, estos son documentos de historia y documentos documentales que están ahí, que usted los puede encontrar ahora en día en sus computadoras, ahí en todos los medios que hay de información verídica, porque algunas son de ahí. El nacimiento de Jesús, según la Biblia, en Lucas 1, del 5 al 8, afirma que en momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén. Según Lucas 1, 24 al 36, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Primera de Crónicas 24, 7 al 19 indica que habían 24 grupos de sacerdotes que servían por turno en el templo, y el grupo de Abdías le correspondía el 8º turno, contando los turnos desde el comienzo del año. El grupo de Abdías le correspondió servir a comienzos de junio del 8 al 14, el tercer mes del calendario lunar hebreo. O sea, junio es el tercer mes para los judíos. Para nosotros, ¿cuál es? Es el número 6, ¿verdad? Pero para los judíos es el mes tercero, porque nosotros en realidad andamos con un calendario gregoriano de otro papa que lo hizo. Pero el calendario, y pues así ha operado el mundo, ¿no? Ahí, porque esa fue la orden de obedecer eso. Pero el calendario judío tiene otras fechas.
¿Cuándo es el primer mes del año de hebreo? Abril, usted se le ha quedado, ¿verdad? Claro, es abril, que en el hebreo es Nisan y Abid. Esos 2 meses así se llama, abril se llama así, le dicen Nisan o Abid, que es abril, y abril es el primero. Si abril es el primero, mayo, ¿qué es? El segundo, y junio, el tercero. Está correcto la información. Siguiendo esta información o hipótesis, los embarazos de Elizabeth y María fueron normales. Si fueron normales, dice, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esa fecha sería, dice, compatible con la indicación de la Biblia, Lucas 2:8, según el cual la noche del nacimiento de Jesús, los pastores que velaban y guardaban el rebaño, dice, al aire libre. El texto así lo dice, que estaban ¿a dónde? Al aire libre. ¿Podrá usted estar en temperaturas bajo cero al aire libre? No, ¿qué? Entonces, y otra información que es interesante, que dice que nació en un pesebre. Un pesebre no era una casa bien acondicionada, era donde ventilaba ¿qué? El aire y se metía el frío. Entonces, eso no es realidad para los que quieren tener alguna duda. Lo cual, dice, difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado en esta primaria o en esta fecha. Por lo cual, dice, la fecha correcta debe estar entre septiembre. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César en tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época intenso frío, en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época del año. Eso quedamos claro que así es, ¿verdad? Ahora le voy a hablar acerca de la verdadera historia. Ya le hablé del nacimiento, ¿ah? Ya conoce la verdadera historia. ¿Quién es que la pone? ¿Quién fue que proclamó el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo? Entonces, ahí que se le va quedando esas informaciones. Ahora le voy a hablar de la historia de Santa Claus. Si es un hombre, no sé por qué le pusieron Santa, pero bueno, dejémoslo ahí por la historia de Santa Claus se remonta al año 270, unos dicen 80, cualquiera, 10 años de diferencia, no, pero en esa fecha nace, es el nacimiento de ¿quién? De San Nicolás, un santo católico apostólico romano, en la ciudad de Mira, una ciudad del distrito de Licia, la actual Turquía. Era hijo de una familia acomodada y creció bajo los tirantes deseos de su padre. Su padre deseaba que siguiese sus pasos en el mar Adriático, mientras su madre pretendía que fuese sacerdote como su tío. Nicolás de Bari se convirtió en sacerdote católico romano. De él se cuentan cientos de historias narrando sus milagros y sus bondades para con la gente pobre. Fue la admiración que sintieron por él que hizo que se convirtiese en el santo patrono de Grecia, Turquía, Rusia, Francia. También fue nombrado patrono de los marineros. Acuérdense que este personaje era muy generoso con los pobres, que estaba bien, ¿verdad? Y más con los niños. O sea que por eso llegó a ser tan santo, por esto, pero no solo por eso. Dice, porque cuenta otra historia que estando algunos de ellos en medio de una terrible tempestad en alta mar, viéndose perdidos, comenzaron a rezar y pedir a Dios con oraciones tales como: oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás, sálvanos
y en ese momento apareció la figura de San Nicolás y se hizo presente, dice, y calmó las aguas. En Oriente se conoce como San Nicolás de Mira, pero en Occidente como Nicolás de Bari, ya que cuando los musulmanes invadieron el territorio antes griego, que hoy es Turquía, los cristianos católicos romanos lograron sacar en secreto sus reliquias, o sea, sus huesos, en 1087 y la llevaron a la ciudad de Bari, en Italia. En esta ciudad se obtuvieron tantos milagros al rezar al santo que rápidamente la popularidad se extendió por toda Europa. Hay cientos de templos por todo el mundo dedicados a su figura. La transformación de Nicolás a Santa Claus o Papa Noel, se cree que esto sucedió en el año 1624, cuando los inmigrantes holandeses fueron a la ciudad de la Nueva Ámsterdam, que así fue originalmente llamada, que hoy se llama Nueva York, o sea, que ya le quedó ese nombre. Dice, llevaron con ellos sus costumbres y mitos, su patrón, cuya festividad se celebraba en Holanda. Como Navidad no era practicada en Estados Unidos, menos con un santo católico, San Nicolás, no iba a ser aceptada. Así la leyenda de Nicolás se transformó en ¿qué? En el mito que ahora conocemos como Santa Claus, que viviría y dice todo. O sea, gente, Estados Unidos nació bajo los fundamentos cristianos. Esta nación no practicaba. Esta nación ha caído en todo lo que ahora es porque venimos gente inmigrante de todos los rincones y arrastramos todas nuestras ¿qué? Costumbres. Los holandeses trajeron a San Nicolás porque allá celebraban el árbol, la Navidad, a esos dioses, y como pues ahora se lo celebraban a un santo muy especial que era San Nicolás, y el arbolito y San Nicolás y los regalitos, porque San Nicolás era muy generoso, daba regalos, entonces para recordarle a él y honrarlo y hacerle honor, hacía eso. En Estados Unidos no se practicaba Navidad. Desde el 1624 no había tal cosa aquí. Y es más, hasta se prohibió, ya le voy a leer el resto. Entonces, ¿quiénes fueron los que trajeron esto? Los holandeses. Holanda era una de los que seguían mucho. ¿Y nosotros qué trajimos? Usted, si es mexicano, ¿se trajo a quién? A la Guadalupe. Y usted, si es de Honduras, se trajo a la Suyapa. Y sí. Y ahora ya son fiestas aquí. ¿Va que ya son fiestas? Sí, ya son fiestas. O sea, arruinamos el país cristiano de los Estados Unidos. Y por eso ahora Estados Unidos es lo que es, un país en desgracia. Pero qué triste que la iglesia esté en desgracia. Ahí le va, le sigo, porque no vamos a caer aquí. Como no podían, fíjense cómo es de astuto el diablo. Como no podían, y sabía el diablo que jamás esta nación iba a aceptar un ídolo, un santo, mejor dicho, porque ese no es en realidad, era un santo, la historia de un santo que se llama San Nicolás, jamás lo iban a aceptar. Entonces, ¿qué hacen? Le cambian nombre y ahora lo forman, pues pongámosle entonces Santa Claus, un viejito gordito, panzón, rojo, como yo. No, pero yo estoy flaco, ¿va? Pero me vestí de rojo hoy para que llamara la atención. Ahora, ese es un mito, por eso dice que la historia, porque la historia de San Nicolás es real, de un personaje que existió, pero
San Nicolás ni existe. Dígame quién es San Nicolás. Digan. A cualquier loco que se le ocurre vestirse de rojo y con su gorrito y sale. Entonces, lo quisieron hacer para que esta nación dijera, pues sí, entonces, pero en el trasfondo es ¿quién? Es la honra a un santo. Yo le pregunto, ¿nosotros los evangélicos celebramos a santos y rezamos a santos? ¿Y entonces por qué? Porque ahora sí, si están festejando a San Nicolás, a la Navidad. Dígamelo. O sea, yo quiero que usted abra los ojos y los abra bien, no de porque estoy aquí, no celebro sanidad porque el pastor lo prohíbe. Yo quiero que usted esté aquí convencido de que eso es una malicia terrible. Ahora bien, continuamos y vamos a decir que ese mito, fíjate hasta esto, ese mito de Santa Claus, que dice que viviría en las proximidades, ¿de dónde? ¿A dónde vive Santa Claus? Ya lo saben, no sé por qué no lo quieren decir. En el Polo Norte, dice. Sí, saben bien. Y hasta de seguro se lo cuentan a sus hijos. Allá está, allá está. Qué pobrecitos sus hijos, ¿verdad? En el Polo Norte dice con gran cantidad de ¿qué? De regalos, pero de duendes que le van a ayudar a ¿qué? ¿Y usted sabe quién es un duende? Mano, claro, son unas, dicen mitologías y que no sé qué, pero ellos lo dicen que son unas criaturas que viven ahí ahí cuidándole su jardín. El que lo tiene, porque algunos compran, no solo están los duendes, están otros, ¿cómo se llaman las otras cositas? Por ahí algunos saben. Pues esos también no los puedes tener porque detrás de ellos dice que esos te protegen, te cuidan. Esa es como la herradura del caballo, ¿no? Que tienen los brujos. Para que se dé cuenta, pues todo eso es ocultismo, es brujería. Porque mira lo que dice. Dice que los niños piden en las cartas esos regalos para poder transportarlos, dicen los regalos para Noel, o el Papá Noel, los guardaría en un saco, ¿cómo dice? Mágico. ¿Cierto o no es cierto? Si así dice esa llamadita historia. Y los repartiría en las primeras horas del... Ahorita, medianoche, ya seguro ya se van a ir ustedes para... Escuche bien, dice magia. Yo le puse que eso que dice mágico, eso quiere decir magia. Ocultismo. Y dice que ese dichoso saco está manejado por un trineo volador, tirado por renos navideños, liderado por Rodolfo, un reno que ilumina su nariz o su camino con su nariz roja. Brillante, dice, y potente. Santa Claus podría entrar en los hogares de los niños al transformarse en una especie de humo blanco y así entrar por la chimenea. ¿Qué más brujería querés, hermano? Y usted queriéndole meter a Santa cuando Santa anda más embrujado que otra cosa. No, yo quiero que usted deje de estar cayendo en esa desgracia, porque Dios no comparte. Mira lo que viene. Existen varias, aquí en esto, dejemos a Santa y ahora nos vamos a meter al arbolito. La verdadera historia del árbol. Escúchalo bien. Te estoy dando cosas así claras. ¿Le quedó clara las dos historias que ya conté? Bueno, ahora te va la historia del árbol. Mira, la historia del árbol navideño, existen varias teorías, por eso algunos dicen una cosa y otros decimos otra.
varias teorías del árbol de Navidad. Una de las más aceptadas es la que señala que esta tradición proviene de los celtas, y eso está bien confirmada por muchos documentos, de Europa Central, quienes empleaban árboles para representar a varios dioses. De manera particular, dice, el invierno celebraban el nacimiento de Frey, su dios del sol, con un árbol decorado con frutos rojos que recibía el nombre de Yggdrasil, que significa árbol del universo, y en su copa se hallaba la morada de los dioses. Por eso es que ellos adoraban a los árboles, porque esa era una de las creencias, que en la copa del árbol que había, morada de los dioses. Por eso ellos adoraban debajo de aquel árbol, porque se debían que estaban adorando a ese Dios. La evangelización aquí dice que posteriormente, con la evangelización, entre comillas, de los católicos, porque son los que estaban haciendo eso, por la evangelización de esos pueblos, dice, los conversos católicos romanos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado con el fin de convertir a los pueblos paganos al cristianismo. ¿Quién fue el que los inventó? Pues sí, los celtas, pero después la Iglesia Católica Apostólica Romana es que decide este arbolito, y ahí está, dice que un misionero hizo esa obra, por eso algunos cuentan y dicen que cortó el árbol pagano de esto y puso un pino, ¿verdad? ¿Quién fue el que lo implementó? ¿Los evangélicos? Bueno, y entonces, ¿por qué tenés que andar? ¿Y cuánta gente ha caído en esa desgracia, no? Entonces, para la evangelización de esos pueblos paganos al cristianismo, la Iglesia Católica fue que lo estableció. El 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Ese árbol navideño no lo enseña la Biblia. Al contrario, lo prohíbe. La Biblia lo prohíbe. Segunda de Reyes 16:4. Mira lo que dice. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Quién es que hacía esto? Israel. El pueblo de Dios cayó también en esta desgracia cuando aquel rey pagano de acá, ¿se acuerda? Bueno, es que cuando la gente abraza una cosa, la abraza a todo el mundo. Yo no sé por qué no tenemos convicción, por qué no buscamos la verdad. Por eso yo desde que me convertí, yo dije, nunca voy a practicar cosas que no sean bíblicas. No, es que los niños, dicen uno. Por los niños lo debes de hacer para que crezcan en la verdad. No que van a ser otros torcidos como tú. ¿Qué dice? Que asimismo sacrificaron y quemaron incienso en los lugares altos y debajo de los collados y debajo de todo árbol. Esos eran los que buscaban, es que los frondosos, aquí debe estar esos dioses. Y el pueblo de Israel allí sacrificaba, hacían altares. Pues ahora ese altarcito lo traen a los templos, ahí está el arbolito, en aquellos templos paganos. Y en la casa de muchos de ustedes, de los que me van a ver. Ahora ya no van allá a la montaña a eso de hacer ese ritual. Ahora lo hacen ¿a dónde? En la sala de su apartamento, de su casa. No le voy a quedar con eso. Deuteronomio 16:21. Váyase ahí. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho.
Dios le dice, porque como aquellos no solamente les hacían ritos, ahora a la diosa Acera le ponían arbolitos. Y Dios dice, pero a mí no me vayan a traer arbolitos. En mi altar no quiero. Si ustedes le hacen a la diosa esa, yo no quiero. Ahora Dios tiene un gran problema. Qué vergüenza que en los altares de la casa de Dios, este es el altar de Dios, ¿sí o no? ¿Le gustaría que yo trajera ya el palito para ponerlo aquí? Claro, los que amamos la verdad y amamos la Biblia decimos no, porque no. Pero entonces sí en la casa. Ay, no, es que mi familia ¿qué va a decir? Así que me voy con ellos y lo celebro con ellos. Aguado. Ya si con esta verdad no te compones, hermano, ya a ver qué va a pasar. Ahora, el versículo 22 dice, ni levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. El árbol de Navidad en estos tiempos le acompañan lo que es los nacimientos, ¿verdad? Los nacimientos, ¿cómo le llaman más? Le llaman, ¿cómo? Pesebres, belencillos, algo así, ¿verdad? Y tienen otros nombres. ¿Sabes quién fue el que inventó eso? San Francisco de Asís, otro santo católico. En el año 1223, él inventó esto de los nacimientos y allí tienen al niño Dios. Qué terrible, ¿verdad? Ahora bien, todo esto son prácticas paganas, costumbres de las naciones, y el pueblo de Dios cayó en esta práctica, provocaron la ira de Dios, adoraron debajo de todo árbol frondoso, porque creían que en la copa del árbol era la morada de los dioses. Y los paganos plantaban árbol en el altar a la diosa Acera. Y Jehová dijo, no plantarás árbol en el altar de Jehová tu Dios. O sea, estos decían, es que a través de este arbolito ahí están los dioses. Los cristianos, es que a través de este arbolito, bueno, los de ese tiempo, a través de este árbol, ahí está Jehová. Jehová no se manifiesta en árbol, Él no necesita manifestarse a través de un árbol, de un palo, de una cosa. Él nunca ha querido que lo comparen con nada. Dios prohíbe toda figura en adoración, toda. Cierro con esto. ¿Por qué la Navidad llegó hasta ser prohibida en Estados Unidos? Para su información, eso no lo sabe, ¿verdad? Sí, eso no lo buscan. El árbol sí lo van a buscar fácil, pero la información verdadera, no, esa no la buscan. Todo eso que les conté aquí fue prohibida cuando estos la quisieron meter y la quisieron traer aún con el disfraz de Santa. Mira lo que dice, ¿por qué la Navidad fue ilegal? Y esto está en los registros. ¿Por qué fue en los Estados Unidos? Si la Navidad fue ilegal en Estados Unidos en el siglo XVII, oídlo bien. O sea que cuando estos vinieron queriéndola, ellos pusieron un alto y dijeron, aquí no se celebrará eso, porque esta nación era todavía cristiana. Después se metió el diablo y ahora los que dirigen a este mundo o a esta nación no son cristianos. Los primeros presidentes, cuando esta nación tenía una crisis, se metían al altar de oración y llorando si era guerra, ahí ganaban las batallas. Oye, ¿estos qué evangélicos van a hacer? Este señor que está ahí,
El otro que dice que es evangélico, ni le creo tampoco. Porque una cosa es decir, otra cosa es serlo. Verdaderamente a eso es que yo quisiera ver uno que por lo menos se acercara un poco. Y por eso estamos hablando de nuestro presidente Nayib Bukele, con algunos que otros defectos, pero profesa que teme a Dios y que está haciéndolo, se ve que está haciéndole bastante el asunto. Y a muchos no les gusta, pero es el mejor presidente. Ya quisieran tener ustedes uno de ellos, ¿verdad? ¿Ya? Sí, claro. Que lo bueno hay que envidiarlo, y envidia de la buena. Ustedes necesitan que se levante un hondureño, un guatemalteco, un qué sé yo, con ese calibre, con esa valentía de decirle a quien sea, porque ese se le ha tenido que parar a todo el mundo. Por eso le damos. ¿Por qué la Navidad entonces fue prohibida aquí hasta en el siglo XVII? Pero no dice solo en Estados Unidos. La Navidad ha sido ilegal en varios países en los que hoy poco podrían pensar que pudiera haber sido, hubiera pasado en esos países. Como hemos dicho, dice uno de los países, fue ilegal aquí en los Estados Unidos. Todo ello por la causa acordado en el diario de sesiones del Parlamento inglés, que declaró ilegal la Navidad en 1643. Eso no, algunos dicen, unos fanáticos por ahí. ¿Cuál fanático? Fue el Parlamento de Inglaterra que dijo, eso está prohibido, porque lo prohibieron allá también. Eso está prohibido. Algunos le quieren decir, es que esos pastores que son un poco fanáticos. No, aquí no hay fanatismo. Estos eran gente de calibre, gente preparadísima. El problema a veces la ignorancia es la que más. ¿Por qué perece la gente? Por ignorantes. Pero estos no eran ignorantes, hermano. Estos eran pesos pesados. Ahora fíjate. Esto que fue prohibido, la Navidad, y es prohibida en Estados Unidos, dice que la prohibición fue iniciada en Inglaterra, ahí. Y en 1659 llega a Estados Unidos y el Tribunal General de las Colonias prohibieron celebrar en muchas de las comunidades que formaban el país. Al mismo tiempo prohibieron los juegos de azar para aquellos que andan ahí buscando, sí, andan en el casino y que quieren hacerse ricos con la lotería. Póngase a trabajar. Por eso hay unos en grandes ruinas y algunos hasta se quitan la vida porque pierden todo en eso. Eso lo prohibieron aquí en los Estados Unidos. Ahora fíjate, y eso fue por ley de las... No, aquí no dice que fueron unos fanáticos. ¿Quiénes dicen que lo prohibieron? Allá fue el Parlamento inglés. Aquí fue prohibido por el Tribunal General de las Colonias. En ese tiempo así operaban y prohibió celebrarla. No fueron uno que otro fanático, como por ahí lo dicen algunos. ¿Por qué fue ilegal la Navidad en Estados Unidos? La razón era muy simple, la falta de confirmación de la fecha en que nació Jesús. Esa era una de las que pusieron ellos, que por eso la prohibían. Falta de que Jesús había nacido, ¿qué? Y ahora ya tenemos pruebas de que Jesús nació, ¿qué? Ellos quizás lo ponen así y así lo ponen. La aceptación del ritual pagano o paganos y los excesos de las celebraciones. Prohibición de la celebración de Navidad durante la Reforma. Aquí estos lo prohibieron, ¿por qué? Por falta de que no había fecha que concordara que Jesús había nacido ahí. Y luego, claro, por los rituales paganos, a dioses y todo eso. Y
la reforma, en la reforma, que eso ya fue cuando estamos hablando de la reforma de Martín, y vino esa reforma. En ese proceso, la reforma protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por iglesias protestantes, llamándolas trampas de los papistas y hasta garras de la bestia, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Estos estaban bien claros, hermanos, bien claros. Por esto es que nosotros debiéramos de rechazar esto. Esto proviene de la religión y del paganismo. Todo esto es un invento del catolicismo. Y nosotros hace tiempo salimos del catolicismo, pero ahora estamos regresando de vuelta. Nos están echando ¿qué? A la bolsa con, ay, que los niños, que el juguetito que el arbolito se ve bien bonito. Enséñele la verdad, que los cristianos y los hijos de Dios vivimos por las verdades divinas. Yo le pregunto a usted, ¿Halloween lo celebra? Ay, ¿por qué si hay dulce para los niños? Allí sí, galán, allí sí, ¿verdad? Se atreve y enseña, ah, no, es que eso es del diablo. Bueno, igual lo otro. ¿Por cuánto tiempo fue ilegal en Estados Unidos? Aunque no fueron muchos años, pues solo fueron, dice, de 1659 a 1681. La huella de esta prohibición quedó entre los ciudadanos estadounidenses durante varios siglos y no fue hasta mediados del siglo XIX, hermano, apenas, para tu información, apenas cuando se volvió, dice, a poner de moda en 1870, casi ya en 1900. Cuando la Navidad se convirtió en Estados Unidos de Norteamérica en un día festivo federal bajo el mandato del presidente Ulises. O sea, no hace muchito. O sea que esto apenas es el que tomó auge y ahora dicen, yo no sé si esa estadística es verdad, que el 90% practican la Navidad. Ahí están casi todos los evangélicos también. A ver si con tanto predicador que hoy hemos decidido saltar a las plataformas y no callar, a ver si logramos rescatar unos cuantos. Pero si están emocionados como ustedes. Cierro con la conclusión de este mensaje. Número 1, el 25 de diciembre es fiesta pagana a dioses y la religión católica romana propone ese día para el nacimiento de Cristo. La Biblia indica que el nacimiento de Jesucristo fue en septiembre. Número 2, San Nicolás es San Nicolás es Santa Claus y es un santo católico romano. Que si quiere usted ya es problema. 3, el rito del árbol adornado a dioses como Frey, dios del sol, Nimrod, Tamuz y Drasil. En la copa del árbol se hallaba la morada de los dioses, por eso adoraban debajo de esos árboles frondosos. 4, los cristianos evangélicos protestantes nunca celebraron Navidad el 25 de diciembre, sino hasta el siglo XIX que han caído en esa trampa y han entrado en esa práctica católica, apostólica, romana. Ya si son católicos y se volvieron para allá, pues ni modo. Pero usted no me puede decir que viene de otro lado. Espero que esto le ayude y que Dios me lo bendiga grandemente.
Gloria sea a Dios. Hemos dado por finalizado. Puede cortarle ahí. No sé si verdaderamente